¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frente a Frente con las voces del deporte mexicano. El día de hoy, miércoles 26 de agosto, vamos a platicar con una voz del deporte que reconocimos en la edición 2018. Es una voz que pues desde hace años nos acompaña cuando vemos partidos de la Bundesliga, partidos de la Champions. Es pues un ejemplo de que afortunadamente pues la juventud nunca tiene que estar peleada con la cultura general, porque además de sus aportaciones en cuestiones tácticas de lo que está pasando, de lo que nos ha narrado también en partidos de fútbol, pues siempre, particularmente cuando se trata de Bundesliga, pues nos cultiva en cuanto a cómo se pronuncian correctamente los nombres de los equipos y también pues anécdotas, historias de los protagonistas de esta liga que hoy, pues si había alguien que lo dudara, pues se afianza, pues si no como la mejor liga del mundo, por lo menos el mejor club del mundo. Vamos a ver qué pasa en diciembre. Pues es alemán y que seguramente viviste con mucha emoción como todos los que somos aficionados al fútbol. Esta sui generis, esta inolvidable porque pues por el tema de la pandemia fue distinto el desenlace, edición de la UEFA Champions League. Marion Reimers, te saludo con muchísimo gusto. Un gusto, por supuesto, también acompañarte, Francisco, agradecer a Voces del Deporte, a este espacio, a todas las instituciones que están detrás de esto y a la gente que, bueno, al público que se toma el tiempo de escucharnos, así que agradecerles también que estén aquí. Oye, Marion, preguntarte, ¿cómo fue para ti regresar a esta nueva normalidad? Vaya, el fútbol, los deportes empezaron a volver. En otros medios en México, particularmente Televisa y Azteca, pues hemos visto que sí regresan a sus instalaciones de trabajo, desde foros, tomando medidas de seguridad, pero en el caso particular de Fox Sports y de ESPN, pues ha sido esta dinámica de que tú, ya sea para programas o bien para narrar, estás ahí donde te vemos, ¿no? En un estudio, en tu casa, desde tu espacio, pues haciendo lo que más te apasiona y lo que más te gusta. ¿Cómo ha sido volver en esta dinámica donde ya no tienes un chícharo donde te avisan, vamos a entrar en 5 o 4, sino que te están escribiendo a lo mejor por WhatsApp, decirte que vas a entrar por ahí, que le tienes, que va a hablar tu compañero? ¿Cómo ha sido esta nueva normalidad de traerle deportes a la gente ahora desde casa? Bueno, hay varias cuestiones ahí para analizar, ¿no? En ese sentido, hay ciertas situaciones corte legal y de corte administrativo en las cuales yo no me puedo involucrar porque son determinaciones de la empresa y de nuestros superiores, pero en ese sentido creo que nos ha puesto frente a un desafío muy interesante en donde nosotros tenemos que hacer un poco de microfonistas, iluminadores, camarógrafos, maquillistas, y creo que en ese sentido, pues es un aprendizaje muy importante y es también, en mi caso particular, una gratificación muy importante, porque yo recuerdo cuando yo cursaba la carrera de comunicación y llevaba la materia de periodismo con una de mis mejores maestras en la vida, María Elena Meneses, que en paz descanse, me decía, Reimers, es muy importante que aprendas a hacer de todo. No basta únicamente con salir en cámara o estar frente a una audiencia, sino eventualmente la carrera de los periodistas y de las periodistas va a mutar lógicamente hacia convertirse en personas que aglutinen varias funciones. Y bueno, desde ese momento a mí siempre me gustó también involucrarme en la producción, involucrarme en lo que sucedía detrás de cámaras y creo que eso ha sido para mí muy, muy satisfactorio, pero creo que también pues es nuestra tarea, es nuestra labor estar al día, presentarle al público la mejor calidad que podamos ofrecer y ahí pues nosotros hemos buscado adaptarnos a las circunstancias. Y evidentemente también pues es un desafío porque al igual que en los periódicos las excusas no se imprimen, pues en la televisión las excusas no se televisan. Entonces es un altísimo nivel de exigencia, es mucha presión porque hay situaciones que no dependen de nosotros, ¿no? O sea, es como si ahora la luz se va en mi casa, pues va a ser muy complicado que yo pueda continuar con esta transmisión y es una situación que es ajena a mí. Entonces, tenemos que estar prevenidos, tenemos que tomar muchos recaudos y creo que ha sido algo muy desafiante, pero que puede también abrir la puerta para descubrir nuevas narrativas y para salirnos un poco de la rigidez que acostumbraba a la televisión, particularmente a la televisión de deportes.
Oye, Mario, ¿cómo surge este gusto por dedicarte a hacer crónica, periodismo deportivo? ¿Qué fue lo que te inspiró para seguir esta profesión? Yo practiqué deporte desde muy niña. Lo que pasa es que yo no veía la televisión y decía quiero ser como tal narrador o tal comentarista, sino más bien yo quiero hacer lo que están haciendo las personas sobre la cancha, sobre el terreno de juego. Y así empecé a practicar un montón de deportes a lo largo de mi vida. Después decidí estudiar comunicación, después de haber estudiado historia del arte. Y me gustaba mucho la radio, me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho experimentar con documentales, con fotografía. Y todo eso fue encauzándose hacia un camino muy orgánico en el que hoy por hoy me dedico al periodismo deportivo. De todos estos deportes, bueno, yo recuerdo mucho cuando te fuimos a entrevistar en 2018, con motivo del reconocimiento que se te hizo en esa primera edición, pues casi todos los que nos dedicamos o alguna vez nos dedicamos al tema de la crónica, del periodismo deportivo, pues de repente nos tocó, quizá como bautizo, cubrir algo que no tiene nada que ver con lo que íbamos a forjar como carrera después. En tu caso particular, recuerdo que nos platicaste que el primer evento al que te mandaron como reportera fue físico-constructivismo, si no me equivoco. Platícanos cómo fue esa anécdota. Bueno, pues fui a entrevistar a la campeona mundial y eran otros tiempos porque además, evidentemente, la información a la que tenemos acceso hoy en día no es la misma, ¿no? O sea, no era tan fácil googlear en tu celular y rápidamente poder encontrar algún punto de partida. Entonces, fue todo muy rápido y ahí yo tuve que encontrar una manera de entrarle a un tema, como bien mencionas, con el cual no estaba y no estoy familiarizada, o sea, no fue para mí un parteaguas como para interesarme demasiado en el físico-constructivismo, pero bueno, intenté apelar más al aspecto empático con la atleta, ¿no? O sea, más allá de hablar de cuestiones específicas de su deporte, hablar de su trayectoria y de lo que para ella era atravesar ese momento, de lo que para ella era inscribirse además en un ambiente históricamente masculinizado y visto además con una mirada muy masculina. Entonces, creo que de ahí tuvimos un punto de partida distinto y ese creo que también es algo importante, ¿no? O sea, el encontrar la manera de acercarnos a las y los protagonistas desde distintos ángulos y buscar no caer siempre en esos lugares comunes. Oye, Mario, los fines de semana, bueno, y entre semana, también con esta Champions distinta, insisto, porque tuvimos a mitad de semana y fin de semana también la reanudación de la Champions. Te vemos en transmisiones de Bundesliga, te vemos en las transmisiones, evidentemente, de la Champions, te vemos en transmisiones de la Liga MX femenil. En el tema de la Liga MX, ¿alguna vez te gustaría, te han invitado a participar también en las transmisiones de los partidos de la Liga MX? De la femenil, terminando esto, voy a ser partido de la Liga MX. No, y de la Liga MX varonil, ¿alguna vez te han invitado a participar? Hay conversaciones, pero todavía la verdad es que estoy muy contenta transmitiendo a las mujeres y creo que tiene la misma valía. Oye, y en el caso de lo que ocurrió con Europa en este regreso de la Champions, este desenlace con el Bayern Múnich siendo campeón, ¿qué fue lo que más disfrutaste desde lo profesional hasta como aficionada de una edición que no vamos a olvidar porque pues fue esta Champions sin público, pero que también nos regaló estas finales donde era todo a solo un partido? Donde vimos pues la crueldad de un Bayern Múnich despedazando, pues aparentemente va a ser a la historia del último Barça exitoso si se confirma la salida de Messi, y terminando una vez más ganando, pues como gana el Bayern cuando el Bayern es campeón de la Champions, ¿no? No una figura que brille más que el resto de los compañeros, sino pues esta maquinaria alemana con piezas perfectamente seleccionadas de otras ligas, de otros países, y que pues terminan haciendo el fútbol perfecto en el sentido pues de que nada le falla a este Bayern Múnich. Bueno, ahí yo la verdad difiero un poco de tu análisis. Para mí creo que más allá de ser una maquinaria, es una sinfonía,
porque juegan más bonito allá de ser ese estereotipo de máquinas, como siempre se le cataloga a los alemanes. Yo creo que eso es más de un fútbol de los 90 y de los 2000. Ha evolucionado mucho y creo también que tiene un montón de futbolistas hechos en la Liga de Alemania, o si no, alemanes mismos, ¿no? O sea, está Kimmich, está Müller, está Boateng, está Neuer, está Gnabry, si le sumas Goretzka, que venía del Schalke, pero también es de la Bundesliga, en fin, o sea, creo que es un equipo mucho más alemán de lo que nos gustaría de repente ver. Por ahí, claro, están Coman y Coutinho, pero Alfonso Davies está prácticamente formado en este equipo. Que fue muy desafiante, muy absolutamente desafiante, porque transmitir desde casa un partido de ese tamaño con las resistencias que existen técnicamente, el no poder estar cerca de los compañeros, porque al final en la cabina cuando alguien está contando la historia de un partido, pues es mucho más fácil tener comunicación porque nos estamos viendo a los ojos, nos podemos hacer señales. Eh, y también pues tienes que estar muy pendiente de lo que está sucediendo técnicamente. Entonces eso es muy desafiante porque además de concentrarnos en el encuentro mismo, hay que estar técnicamente muy bien. Hemos tenido un enorme respaldo de todo el equipo de producción, operaciones, administración de Fox, a quienes la verdad quiero subrayar aquí. Y bueno, además este formato, pues digo, a mí me encanta, ¿no? O sea, al final creo que ni a la UEFA ni a las televisoras ni a nadie le gusta porque económicamente no les resulta tan redituable, pero tener esa fase de cierre muy emocionante, con partidos en donde pues, se juega a un solo duelo, o más bien eliminatorias a un solo partido, me parece muy emocionante y le ha quitado también entonces ese velo de imbatibles a los equipos denominados grandes o a los superclubes, como se les conoce hoy en día. A mí lo que me encantó de la final particularmente fue un partido muy tenso, fue un partido que se definió por un margen de error mínimo y creo que eso también nos da una lección, ¿no? Porque ahora otra vez se acribilla al Paris Saint-Germain, que es un equipo con cuya ideología yo tal vez no comulgo, pero que jugó muy bien al fútbol. O sea, y que le planteó un muy buen partido al Bayern. No fue de esas finales en donde llegas al medio tiempo y está ya definido 3-0, ¿no? O sea, todo el tiempo había una tensión notable. Y bueno, pensando en esa eliminatoria en donde el Bayern le pegó al Barça, yo creo que es lo contrario de cruel. Yo creo que es respetuoso del rival y se habla mucho del Barça, pero se habla poco del Bayern. Y la verdad es que ganarle 8-2 al Barça y luego haberle ganado 6 años antes 7-1 a Brasil en su casa, pues habla de una estructura, de una mentalidad, de una manera de manejarse que es distinta. Entonces yo me enfocaría más en los triunfos de unos que en los fracasos de los otros. Aprovechamos para saludar a toda la gente, instituciones que hacen posible que este frente a frente llegue para ustedes, agradeciendo a Cemento Cruz Azul, a la Fonoteca Nacional, la Secretaría de Cultura, Torres Robelo Consultores, a nuestros medios aliados, TUDN, Imagen, Azteca, Marca Claro, Claro Sports. Saludamos a la gente que nos está viendo a través de la plataforma de Fútbol Total y por supuesto también agradecemos a Grupo Afinitas y a Menchaca Estudio. Saludamos a Emanuel Ramírez Martínez, que nos manda pregunta, bien incompleta, pero vamos a completarla. Si nos equivocamos, por favor, escríbenos nuevamente. ¿Cómo es la experiencia de ser comentarista me imagino que se refiere a tu trabajo como comentarista en Fox Sports? Es un privilegio. Es que yo sí tengo el mejor trabajo del mundo, la verdad. O sea, me hace increíblemente feliz el haber formado mi carrera en esta cadena. Yo soy de la escuela de Fox, he hecho toda mi carrera en Fox. Creo que tenemos una relación de ida y vuelta muy bonita, tanto la institución conmigo como yo con la institución, pero las instituciones las hacen las personas y me siento muy cobijada por un extraordinario equipo encabezado por Ernesto López, nuestro vicepresidente, eh, quien ha confiado en nosotros, quien ha apostado por personas más jóvenes, por proyectos que a mí me parecen muy interesantes y estoy rodeada de extraordinarios compañeros y compañeras. Entonces, me divierte mucho mi trabajo, o sea, sí, sí, la verdad sí está muy padre. Sí, que eso es lo importante, ¿no? Disfrutar Pues lo sí. que haces, que pues, en las entrevistas que hemos hecho con casi todos de 2018, pues vaya, es como trabajar haciendo tu hobby, lo que hemos recolectado de las opiniones de todos ustedes.
Saludos también a Alejandro Culebro hasta la ciudad de Querétaro. Toño PH te manda saludos y te pregunta, si la Liga Femenil en México se hubiera formado hace 15 años, ¿cuál sería el presente del fútbol femenil desde tu punto de vista? Es una extraordinaria pregunta, me encantaría ser clarividente. Toño, ¿verdad? Toño, te mando un abrazo. No, bueno, evidentemente la realidad sería distinta. Estaríamos, me parece, a la par del crecimiento de otros países, porque la liga femenil es un referente internacional. O sea, hay ligas que se acercan a México para preguntar cómo se ha logrado posicionar de esa manera, cómo se puede tener esa cantidad de asistencia en los estadios. El nivel futbolístico ha mejorado de manera notable en apenas 3 años. Y yo creo que eso simplemente tiene que ser un aliciente para despertar las conciencias de todas las personas y entender que, y acá yo voy a meter mi otra cuchara, pero en un país en el que asesinan a 11 mujeres todos los días, el meternos a una cantina los lunes por la noche cuando se podía y ver a mujeres jugar fútbol y ganarse la vida con el deporte en la televisión mientras hay señores jugando dominó, es un mensaje poderosísimo, es enorme, es muy trascendente lo que sucede y creo que ver a estas mujeres es siempre muy inspirador y además pues nos presenta algo distinto, ¿no? O sea, yo creo que el calendario futbolístico varonil de repente está tan saturado que viene bien darnos un respiro y ver esto otro. Saludos también a Antonio Labat, bueno, felicita a Voz del Deporte, dice no solo los mejores comentaristas reconocidos, sino también atendiendo el tema de la equidad de género y reconocimiento al talento femenino, que eso, platicando de 2018 contigo y con Geo González, Marion, algo muy importante que recuerdo que nos comentaron cada quien en su respectiva entrevista, es que esto pues ya es una industria donde el tema de ser hombre, ser mujer en la crónica deportiva, vaya, no es como, eso creo que nos lo dijiste tú, no es como los Juegos Olímpicos, que es por categorías, es un tema de capacidad, de conocimiento, de cultura general y de pues compartir el cuadro y si llega a ser necesario competir con tus compañeros y compañeras. Me parece que eso ha de haber sido de Geo, a quien le mando un muy fuerte abrazo, porque además ha abierto un camino para muchas de nosotras. A ver, sí, utópicamente es así y nos gusta creer que es así. Desafortunadamente, todas las personas, absolutamente todas, y me incluyo, tenemos algo que se denominan sesgos implícitos y no evaluamos a las personas por su capacidad. Todas las personas estamos permeadas por prejuicios y estereotipos y nos encanta pensar que no es así porque nos hace la vida más fácil, porque atravesar por ese camino de reconocer que herimos a otras personas sin querer, que de repente no vemos el mundo con la justicia con la que pensamos que lo vemos, es un camino doloroso y es un reconocimiento desgastante, pero es importante hacerlo para que empecemos a entender que podemos hacernos de mecanismos para evitar eso. Y eso es algo que todavía está muy palpable en las industrias o en la industria de los medios deportivos, en el deporte también, en el mundo en general, obviamente. Y en ese sentido, pues sí, sería ideal que fuera así, pero como todavía no es así, es importante que encontremos mecanismos para hacerle frente. Ya nos escribió Emanuel Ramírez Martínez, para, ahora sí ya su pregunta completa es, ¿cómo es la experiencia de ser comentarista en la transmisión de los partidos de la Champions para Fox? Es una maravilla. Evidentemente es un enorme orgullo, pero es también una gran responsabilidad. Estoy junto a profesionales de muchísima categoría, como Ricardo Murguía, como el propio Eduardo Vizcayart, y, y creo que en ese sentido nuestra técnica de transmisión y la manera en la que buscamos contar el partido ha sido distinta y creo que eso siempre es desafiante en el buen sentido, porque tenemos todo el tiempo que estarnos adaptando a contar el partido y a acompañar al público, porque creo que ahí hemos encontrado una unión muy buena, los tres en particular, en términos de saber que nosotros no somos los protagonistas. El protagonista es el partido y quienes se desenvuelven en él. Oye, y ahora hablando precisamente de la Liga MX femenil, digo, al igual que la Liga MX, al igual que la Liga de Ascenso, que ahora ya se transformó en Liga de Expansión,
pues finalmente sufrieron esta decisión que tomaron los directivos de suspender el torneo que ya había iniciado y bueno, reanudar con un torneo nuevo, con este tema que se habló mucho de cuestiones de que obviamente le afectó a la economía de los clubes. En el caso particular de la Liga MX femenil, ¿qué tan afectada se vio no solamente la liga, las jugadoras, las entrenadoras o entrenadores durante este periodo en que no hubo fútbol y que además se tomó esta decisión que para muchos, y me incluyo, pues no terminó de gustar, de terminar un torneo que ya había iniciado y reanudar, pues arrancando un nuevo torneo ya pues en esta nueva normalidad sin público en los estadios? Pues es una decisión muy compleja que creo que está atravesada por varias vertientes. La primera, yo te diría, y acá puede ser que a muchos no les guste lo que voy a decir y me voy a disparar tal vez en el pie. Yo entiendo los acuerdos económicos y comerciales que existen y la presunta urgencia de reanudar el deporte, pero para mí envió un mensaje de falsa normalidad, envió un mensaje de falsa naturalidad y hemos visto indisciplinas constantes de parte de distintos futbolistas que me parece transfieren a la audiencia esta sensación de que, bueno, pues tarde que temprano no pasa nada, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad ineludible para el deporte y que en esta ocasión, particularmente en México, no ha sabido abrazar de manera cabal. En el caso del fútbol femenil, me parece también que hay que analizar distintos ejes. El primero es, muchos clubes están ya eh, sintetizando su plantel o su plantilla para asemejarse un poco más a la competencia que existe en el fútbol de los hombres, ¿no? O sea, que es un poco como el estándar. Pero da la casualidad que fue en esta coyuntura. Entonces, eso siempre levanta suspicacias. Yo te digo que también depende mucho de los clubes. Desafortunadamente hay quienes tienen ciertos compromisos y hay quienes no tienen ni la más mínima voluntad de, por lo menos, tener un poco de decencia y empatía con sus empleadas, en este caso las futbolistas. Sigue siendo una visión de asistencialismo y casi, casi de ¿cómo decirlo?, de caridad, ¿no? Y eso se le traslada a las futbolistas, es esta humildad malentendida, es agradezcan que por lo menos pueden jugar, agradezcan que por lo menos tienen un poquito de agüita, agradezcan que por lo menos les estamos dando 2,000 pesos. Y yo creo que esa no tiene que ser la postura de ningún empleador en ninguna industria. A eso sumaría entonces que para mí, ya si vamos a reanudar el fútbol y estamos pugnando porque el fútbol femenil tenga ese interés de parte del público, bueno, se fue la oportunidad. Pero lo pongo sobre la mesa para que lo planteemos. ¿No hubiera sido interesante que durante las primeras 2 semanas, por ejemplo, cuando ya se iba a reanudar el deporte en nuestro país, o el primer mes, y la gente está ávida por ver lo que sea, ¿por qué no se utiliza ese primer mes para que todos los focos estén puestos únicamente en el fútbol femenil, generar nuevas audiencias, atraer nuevas aficiones y de ahí en más puede arrancar el torneo de los varones que ya está perfectamente posicionado? Lo que pasa es que se quisieron también ahorrar la nómina y, como bien se dice, pues ahorran los centavos para gastarse los pesos, ¿no? Hay, por ejemplo, un caso, pues seguramente injusto y cruel en muchos, pues digo, con muchas jugadoras debe haber sido el tema de la mudanza de Monarcas a Mazatlán, porque pues como dices, ¿no? Con lo que le pagan a una jugadora que vivía en Morelia, en el estado de Michoacán, pues no sé si les alcanzaba para mudarse a Mazatlán y seguir siendo parte ahora del equipo femenil de Mazatlán, y probablemente pues muchas tuvieron que tocar puerta con equipos de ciudades más cercanas, los de Guadalajara, o volver a jugar, pues a No, pues seguir si a viendo el duras penas sueño les alcanzaba para vivir amateur, en ¿no? Morelia, ¿no? O sea, es Sí. que yo aquí quiero poner algo sobre la mesa que creo que es muy importante y podemos analizar muchas problemáticas desde distintos ángulos, pero yo creo que la pregunta de los sueldos en torno a las jugadoras nos lleva a un territorio muy estéril, nos lleva a un territorio que rápidamente se termina, porque creo que nosotros tendríamos que hablar más de inversiones, más allá de los salarios. Es decir, si yo a una jugadora le invierto para que pueda tener una casa club o tenga la posibilidad de alimentarse adecuadamente, que pueda continuar con sus estudios, esto a través de distintos convenios, y tiene un sueldo bajo, pero el resto de su vida está relativamente cubierto, entonces es mucho más
alcanzable un rendimiento deportivo que la pueda proyectar a posteriormente tener un empleo en donde pueda ganar más y yo también proyectar mi club y mi industria para que pueda tener mayores ganancias. Sin embargo, nos enfocamos mucho en lo de los sueldos y en ese sentido yo te diría, por ejemplo, si nosotros tenemos a dos trabajadores en dos fábricas distintas y los dos trabajadores trabajan 8 horas y los dos trabajadores son igual de productivos, ¿no? O sea, producen exactamente lo mismo, su productividad es la misma. Lo que pasa es que el jefe de una empresa decide invertir en marketing, máquinas nuevas, y entonces empieza a generar o publicidad y empieza a generar otros ingresos. Y el otro trabajador no tiene ese jefe, porque el argumento siempre es que no generan lo mismo. Si nos vamos a términos económicos, y esto es algo que se puede googlear muy fácilmente, la productividad es exactamente la misma, porque entrenan exactamente igual y producen lo mismo. Lo que está en manos de los demás es lo que genera los rendimientos. Entonces, yo creo que tenemos que dejar de cuestionar a las futbolistas y a quienes abogamos porque tengan una calidad de vida mayor y tenemos que empezar a cuestionar a quienes no han sabido interesarse ni posicionar esta industria. Y lo digo a nivel global. Saludos a Karina Ramos que te pregunta, ¿qué jugadora de la Liga MX femenil crees que sea la siguiente en emigrar al fútbol europeo? Uf, esa es una pregunta muy difícil. Ana Paola López, de Pachuca. Ok, Ana Paola López de Pachuca. Bueno, el siguiente usuario, así es, LNDG, dice un saludo para Marion y siempre es un gusto escucharla, no solo hablando de fútbol, sino también compartiendo la experiencia de la mujer dentro del periodismo. Te quiere preguntar, ¿cuál sería a largo plazo una meta que te gustaría alcanzar como comunicadora en este mundo del deporte? Atentamente, Betty Solano. Hola, Betty. Qué buenas preguntas y son buenas porque son difíciles. Eh, Me gustaría alcanzar la posibilidad de que instauremos en las distintas redacciones protocolos y medidas y manuales y posibilidades para tener una cobertura paritaria y para tener una presencia paritaria al interior de las redacciones también. Ojalá me dé la vida para más o menos lograr algo parecido. Ahora, comentario y pregunta nuevamente de Toño PH. El comentario es: Tigres y Monterrey femenil tienen muchos aficionados que en varonil le van a otro equipo, es decir, que a lo mejor le van a Chivas en varonil, pero le van a Tigres en la Liga MX femenil. Y te pregunta, ¿qué beneficios vendrían si hubiera Liga de Expansión femenil? Uf, qué buena pregunta. Mira, creo que son escenarios que hay que analizar a profundidad, porque la verdad nunca me lo había planteado y no quiero yo decir una burrada, pero sí creo que es una posibilidad muy interesante, aunque me parece que sería importante primero engrosar ciertas estructuras, conseguir o conseguir una mayor autonomía de los equipos femeniles respecto de los equipos varoniles y empezar a instalar al interior de los clubes ya existentes categorías interesantes que puedan ser la sub-13, la sub-15, la sub-17, para también poder regular un poco las edades de la competencia, que ya esta temporada se modificó la regla, pero siguen estando muy dispares, ¿no? Pregunta de Emanuel Ramírez Martínez. ¿Qué opinas sobre el periodismo deportivo femenino? Yo no creo que exista el periodismo deportivo femenino. Yo creo que existe un periodismo deportivo y lo ejecutamos hombres y mujeres. Lo que pasa es que estamos tan permeados a entender que aparentemente los hombres nacen con un ADN que los hace entender toda la historia de todos los deportes habidos y por haber, porque claro, también son especialistas en sumo, que nos lleva a pensar que existe un periodismo deportivo femenil. Es como decir que existe la arquitectura femenil. No, no existe. Existimos mujeres que nos insertamos en ambientes tradicionalmente masculinos y el periodismo deportivo, al igual que la ciencia, el estudio de la historia, la medicina, son actividades humanas y como tales son falibles y son falibles a prejuicios, estereotipos y miradas.
y en ese sentido es por ello que se ha pensado históricamente que el deporte y el periodismo o la crónica del deporte son de hombres, porque pues no hay sistema más antiguo, más complejo y más perfecto que el patriarcado. Oye, pregunta Patricio Báltigo, si vas a ser entrenadora o te gustaría ser entrenadora de algún equipo de la Liga MX femenil. Soy directora técnica titulada, pero yo tomé ese curso para insertarme en el mundo del fútbol más, para aprender más. Creo que siempre tenemos que estar refrescando nuestros conocimientos e ir ensanchando nuestro espectro. Pero yo llevo 14 años dedicándome al periodismo deportivo. Ha sido un arduo camino y me parece que para ser entrenadora, lo mínimo sería que yo me dedique 14 años a adquirir experiencia para posicionarme como entrenadora. No porque salga yo en la televisión, es justo que vaya simplemente a tomar un lugar que otras personas que tal vez no tienen ese ojo público puesto en sí, llevan toda su vida trabajando y tienen muchas más facultades que yo para ejecutar esa tarea. Evidentemente me encantaría aprender y estar, pero tendría que dejar esto y empezar de cero. Sí, si no luego pasa, digo, pasó en fútbol varonil, luego están en medio, se van a dirigir un equipo y cuando les preguntan sobre los medios de comunicación, se refieren al análisis deportivo como la zona de confort. Ese dardo traía veneno, ¿eh? Mira, yo creo que tenemos que tener un respeto cabal por todos los lugares en los que nos encontramos y los lugares que nos dan trabajo. Y en ese sentido, hay muchos técnicos y exfutbolistas que han dejado esa posición, entran a los medios de comunicación y después vuelven. Y está bien, pero creo que tenemos que situarnos en el lugar en el que estamos en ese momento y darle todo el respeto. Y ahí es en donde creo que a veces, o sea, generalizando, puede existir una pequeña falta de preparación y sentir que con el cartel es más que suficiente para sentarnos. Y yo creo que quienes piensen que esta es una zona de confort, y no lo digo por este personaje en particular, a quien respeto y tenemos una buena relación, yo creo que tenemos que dejar de pensar también nosotros en esta profesión como un hobby y una zona de confort. Es una enorme responsabilidad transmitir partidos de fútbol que tienen más audiencia que cualquier debate político, que cualquier conferencia de prensa política. O sea, llegamos a miles de millones de personas con mensajes que pueden estar cargados hacia un lado y hacia el otro, y nosotros tenemos que elegir qué es lo que queremos comunicar. Y eso conlleva una enorme responsabilidad y no se arregla nada más o no funciona nada más con un nombre rimbombante y no funciona nada más con lo que hicimos ayer. Ahí yo te diría que pasa como en el fútbol, ¿no? Eres tan bueno como tu último resultado. Pues en televisión y en medios también. Todos los días nos tenemos que estar exigiendo y todos los días tenemos que mejorar esta profesión que le llega a tantas personas y que desafortunadamente creo ha sido tan desprestigiada y manoseada. Saludos también a Francisco Torres González. Brenda Moller pregunta, ¿cómo consideras que podríamos crecer la base de niñas aficionadas al deporte desde la educación familiar, el acceso? Hola, Brenda, te mando un abrazo. Híjole, te metiste a mi mero mole, porque creo que a las niñas desde muy pequeñas se nos restringe en cuanto a nuestro uso de los espacios. Y voy a tomar un ejemplo que pueden ustedes pensar es muy extremo, pero no lo es. Se nos enseña a sentarnos con las piernas cruzadas, a siempre ser más delgadas, a hablar bajito, a no gritar. Y eso es porque se nos enseña a ocupar la menor cantidad de espacio posible. Entre más chiquititas seamos, es mejor. Y eso va por muchas avenidas. Entonces, cuando nos empezamos a insertar en los espacios públicos, es decir, salimos de la vida doméstica, de la cual tradicionalmente o a la cual tradicionalmente nos han querido ligar, tú quieres ir a una reta aquí en el parque y vas con tu balón bajo el brazo y se asume automáticamente que es un espacio masculinizado, masculinizante y masculino. Y el problema es ese, porque los espacios son lo que nosotros hacemos de ellos. Entonces, fíjate en el patio de la escuela, el 80% del patio de la escuela está ocupado para jugar fútbol. Es chistoso darle balonazos a las niñas, pero cuando las niñas se meten a la cancha de fútbol, son
relativamente rechazadas, ¿no? Por lo menos en mis tiempos era así, y yo creo que a mucha gente le pasó así. Entonces, ¿cómo podemos lograr que las niñas se inserten más en el deporte? Bueno, para empezar, normalizando la representación. Y yo por eso insisto tanto en que es importante que tengamos historias de éxito, no únicamente en cantidad, sino en cuanto a calidad en los medios. ¿Por qué? Porque si yo soy niña y veo a una mujer en televisión, me puedo identificar con ella. Cuando yo crecí, las únicas que veía en la televisión eran las tenistas. Nunca vi una futbolista, nunca vi una jugadora de básquet, nunca vi una jugadora de béisbol, nunca vi una jugadora de fútbol americano. Todo eso lo veían los hombres y cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Entonces era difícil para mí generar una sensación de decir, ah, yo puedo ser como ella o hay alguien que es como yo. Entonces, creo que hay que normalizar esos mensajes, creo que tenemos que deconstruir nuestra manera de pensar y preguntarnos quién nos dijo que era así, ¿no? O sea, la iglesia, la televisión, tus papás, el maestro de la escuela, y darnos cuenta que hay un montón de cosas que no tienen por qué ser así y que al igual que como la gran mayoría de las matemáticas las he desaprendido y he vuelto a aprender otras cosas, pues también las cosas tóxicas las podemos desaprender y reaprender una manera de ver el mundo distinta y así acercarnos a las niñas desde otro lugar en el que también normalicemos que se ensucien, que se raspen, que se tiren, que jueguen contra niños hasta una cierta edad o incluso empezar a cambiar las estrategias para tener deportes mixtos. O sea, yo repito, todas estas son actividades humanas que dependen de cómo las interpretemos nosotros. Nada está escrito en piedra. Te pregunta Toño PH, ¿qué opinión tienes del proceso de Mónica Vergara en la selección sub-20? Bueno, hasta el momento me ha parecido extraordinario y tampoco me sorprende porque Mónica es una mujer sumamente preparada, que tiene un amplio conocimiento del medio, que tiene la confianza de las jugadoras, que tiene un trabajo que es además muy pedagógico y de acompañamiento en edades tan sensibles. Lo que hizo con la sub-17 me pareció espectacular, con una personalidad de parte de las jugadoras, con un aplomo muy importante. Su mentora es nada más y nada menos que Jill Ellis, campeona del mundo con Estados Unidos. Eh, y ahora lo que pudimos ver en el premundial, al principio arrancaron con algunas dudas, pero después me pareció muy convincente. Y yo creo que ahí nunca podemos olvidar que México se elimina probablemente en la zona más complicada del mundo para el fútbol de las mujeres, que es CONCACAF. O sea, CONCACAF en hombres y en mujeres no es la misma cosa, ¿eh? Aguas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es como hablamos también cuando en béisbol, pues sí, la zona de América es más fuerte que la zona europea. En el caso de CONCACAF, Estados Unidos y Canadá pues, son candidatas a ganar los mundiales, ¿no? También de ahí poner en dimensión lo que hace la selección femenil cuando tienen mundiales destacados. Oye, Marion, ¿para ti qué representa que hoy por hoy, a través de Voz del Deporte Mexicano, ya se te hizo un reconocimiento en 2018? En la Fonoteca Nacional hay un espacio que, bueno, ahorita, obviamente por este tema del confinamiento, no es posible visitar, pero donde está tu voz, tu testimonio, está el de otros grandes cronistas del deporte mexicano y del fútbol, Ángel Fernández, el Mago Septién, Fernando Marcos, unos que todavía están con nosotros, el Perro Bermúdez, don Emilio Fernando Alonso, está, además de ti, está también Geo González, está una Gaby Fernández de Lara, una Goga Ruiz Sandoval. ¿Qué valor tiene para estas nuevas generaciones, pues el que puedan conocer tu historia, la historia de estos precursores de la crónica deportiva y pues que a través de esto puedan pues ir conociendo cómo todo esto ha sido una evolución de estilos, de pasión por lo que se hace y que pues, finalmente no se olvide, porque a lo mejor hoy a los cronistas de esta generación que tú perteneces a ellos, el tema del internet, de las redes, pues hace fácil estar en contacto con tu trabajo, pero de repente para escuchar a un Sonia Alarcón, a un Mago Septién, pues hay que echarse un clavado más profundo y pues el que exista esto para ti, ser parte de estas grandes voces del deporte mexicano, ¿qué significado tiene? Qué lindo que me lo preguntas, porque yo recuerdo aquella conversación que tuvimos ya hace un par de años y
Y cómo han cambiado las cosas de entonces a ahora, ¿no? Y han sido 2 años nada más, o sea, y no lo digo nada más por la coyuntura global que nos acompaña y que nos desafía y que nos reta a hacer otras cosas, sino también porque las perspectivas de cada uno cambian. Y en ese sentido, yo me siento muy conmovida, muy honrada, muy orgullosa de poder formar parte de un proyecto como este y además en la Fonoteca Nacional, que para muchos es, qué raro, ¿no? Porque ya todo lo buscas en YouTube, pero creo que tiene además un aire de homenaje y de romanticismo y de entender por qué surgió el término narrador o relator, porque me está narrando a través de la radio lo que está sucediendo, porque no existían las transmisiones por televisión, ni streaming, ni nada de eso en ese momento. Y creo que más allá de pensar en mí como figura, o en Geo, o en Goga, o en Gaby, que, repito, son extraordinarias colegas y grandes amigas, creo que tenemos que pensar, repito otra vez, en la representación, ¿no? O sea, el decir, a ver, wow, qué maravilla. Hay alguien ahí con la que yo me puedo identificar, entonces eso significa que yo también puedo estar ahí. Ojalá pronto tengamos a algún hombre o alguna mujer afrodescendiente, algún hombre o una mujer trans, algún hombre o una mujer de la comunidad gay, además de mí, ¿no? Tener, o sea, personas que representen más ampliamente el país en el que vivimos. Y esto no lo digo como una crítica hacia mis compañeros, sino como un camino natural que está tomando el periodismo deportivo y los medios deportivos, porque las nuevas plataformas también nos están permitiendo ver el mundo como el caleidoscopio que es. Entonces, lo único que nos falta de repente es lograr que los medios masivos o los medios tradicionales tengan también un poco más esa apertura, y estoy segura que Voces del Deporte Mexicano, siendo, digamos, el archivo y el gran testigo de cómo esto va evolucionando, pues tendrá también próximamente figuras de otro corte que se irán insertando en la historia del deporte de nuestro país. Oye, man, ya digo, para despedir una última pregunta de la gente, nuevamente, Emanuel Ramírez Martínez, ¿cómo te preparas para la transmisión de un partido de fútbol en televisión? Uf, con muchos días de antelación, escucho muchos podcasts, leo muchos medios. Evidentemente hay que ver mucho fútbol, ¿no? O sea, hay que estar siguiendo los equipos. Eh, Procuro en idiomas que yo no domino o no conozco bien, el preparar la pronunciación de los nombres y de los equipos, porque a mí me parece que es respetuoso, porque a mí cuando escucho, por ejemplo, a algún comentarista de habla, o sea, que habla en inglés, decir Marqués, pues no, se llama Márquez, ¿no? Y creo que le podemos decir Márquez. O si tenemos cualquier otro nombre hispano, pues no es Lionel Messi, se llama Lionel. Entonces, yo creo que eso también nos ayuda a transmitir, perdón que me clave en esta textura un segundito, pero nos ayuda a transmitir otras cosas. Yo aprendí muchas capitales del mundo gracias al fútbol. Yo aprendí dónde estaban ciertos países del mundo y ciertas ciudades a través del fútbol, porque decía, qué raro el nombre de ese club, ¿dónde estará? O cuando veía las copas del mundo y estaba chiquita y me llamaba la atención un país del cual yo nunca había escuchado, investigaba eso. Y yo creo que el fútbol también nos transmite eso y nos puede enseñar la pronunciación en distintas lenguas, algunas otras cuestiones que vayan más allá del terreno de juego. Entonces eso también lo busco incorporar. Y bueno, una cosa es preparar el partido, pero después el partido mismo te va pidiendo datos, te va pidiendo historias y tú puedes preparar 100 datos y al final el partido te va a permitir dar 3, porque puede ser de ida y vuelta. Entonces, también es una situación que cada una de ellas es distinta. Pues Marion, te agradecemos mucho. Sabemos que te tienes que ir a la transmisión, si no me equivoco, de Santos contra Monterrey, de la Liga Ahí vamos a MX estar. femenil, para que lo vean. Va a ser por Fox Sports 2, ¿no? Si no me equivoco. Es correcto, ahí vamos a Por, estar. por Fox Sports 2. Y bueno, pues invitarte a ti y a toda la gente que nos ha escrito. Muchas gracias. Tratamos de leer, obviamente, la mayor cantidad de preguntas que se puede. Saludos a todos ustedes. Invitarlos la próxima semana. Vamos a estar frente a frente con
Gerardo Peña, quien fuera la voz, pues quizá más representativa de la crónica de fútbol en la década de los 80s, trabajando para Televisa, quien el año pasado fue reconocido, por cuestiones de salud no nos pudo acompañar, pero que afortunadamente ya se siente mejor, y desde esta coyuntura de empezar a explorar nuevas tecnologías, pues está reapareciendo, y nos va a dar muchísimo gusto platicar con él el próximo miércoles en Frente a Frente. Mario, nuevamente, muchísimas gracias y te mandamos un abrazo virtual a la distancia. Al contrario, les mando yo un muy fuerte abrazo y estoy a sus órdenes. Perfecto, pues muchas gracias. Esto fue Frente a Frente con Marion Reimers. Nos vemos la próxima semana.